Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y quiero compartir con ustedes unas informaciones en el día de hoy muy importantes, y sobre todo si en algún momento, ni Dios lo quiera, tiene usted algún problema de salud, algún accidente antes o después de su trabajo. ¿Sabe usted hasta cuándo puede usted reportar al Lidopril estos accidentes? ¿O sabe usted cuáles son los beneficios que el Lidopril facilita a los usuarios, a los trabajadores y a los empleadores y a los trabajadores? Por eso nosotros hemos invitado hoy a Odalis Fernández. Él es el gerente nacional de servicios a los usuarios del Lidopril. Qué bueno que está con nosotros, Odalis, para responder a todas estas preguntas que, a través de las redes sociales también nos han hecho y que habíamos prometido, ¿verdad?, tener con nosotros estas respuestas para todos los trabajadores dominicanos. ¿Cómo estás? Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de este programa que tiene cautivo a los dominicanos de aquí y a los de allá, que tienen en la consulta médica orientaciones oportunas todas las semanas. Gracias por hacerme parte de esta historia. Qué bien. También nosotros nos sentimos muy complacidos de poder compartir todas estas y dar respuestas a todas estas interrogantes de nuestros colaboradores, nuestros trabajadores dominicanos, que brinda el Lidopril. Y precisamente yo quiero saber cuál es la diferencia desde el momento en que inicia el Instituto Dominicano de Protección y Prevención, Lidopril, en el 2019, ¿verdad? Cuando se convierte la SRL a Lidopril. ¿Qué diferencia, qué es lo que define realmente a la institución con respecto a lo que era antes la SRL? Sí, la diferencia es que la administradora de riesgos laborales se encargaba específicamente de darle prestaciones de salud y prestaciones económicas. Cuando se convierte de ARL a Lidopril, se convierte en un instituto que también agrega la obligatoriedad de que el Lidopril tenga el marco de prevención, de educación, de orientación a la clase trabajadora, con la finalidad de fortalecer la seguridad y la salud en el trabajo. Que Lidopril sea parte de una cultura de cómo, no solamente de cómo brindarle protección si hay un accidente, sino que Lidopril sea parte, o que esta institución sea parte, de cómo disminuir los riesgos para que ocurran accidentes de trabajo. Entonces entendemos que definitivamente con estas políticas, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre la estrategia en ese sentido que está implementando el Lidopril, pero me gustaría ante todo saber cuáles son los límites, cuál es la diferencia o hasta dónde llegan los límites del Lidopril con respecto a las ARS. Bueno, hay una diferenciación que en las porque todos ARS, tenemos un seguro, ¿verdad? Un claro, seguro de salud a través de la ARS. ¿Cómo funciona? Sí, a todo trabajador le funcionan las dos protecciones. O sea, la ARS para darle cobertura de salud. Trabajan de manera independiente. La cobertura de salud, de enfermedad común, y en el caso de que tengan un accidente de tránsito no laboral, la ARS le debe dar la cobertura de salud. Y las ARS tienen en su compendio, en su catálogo de cobertura, un modelo de protección hasta un punto. Salvo los casos de emergencia, que dan cobertura de un 100% para las emergencias. En casi todos los demás servicios que tiene el ciudadano o el afiliado, tiene que hacer copago. En el Lidopril, cuando un accidente es calificado, ese trabajador tiene cobertura de salud al 100%. Al 100%, qué bueno. En todos los gastos que tenga que ver con la reparación de ese daño que sufrió en ese accidente de trabajo. Tiene cobertura de consulta, cobertura de cirugía, cobertura
de cualquier otro tipo de procedimiento, cobertura de los implantes, si requiere, Sí. pero también tiene 100% de cobertura en los medicamentos que le indiquen para la recuperación una vez es dado de alta. Incluso en el Idopril, que es bueno que lo sepa la ciudadanía, si un ortopeda después que intervino un afiliado después que tuvo un accidente de trabajo ya calificado, indica que esa persona debe tener una silla de rueda, debe tener alguna cama ortopédica, cualquier tipo de órtesis, también el Idopril la cubre al 100%. Bueno, yo quisiera dejar establecido, ¿verdad?, con respecto a la cobertura y al rango de cobertura con respecto a los accidentes laborales. Ante todo me gustaría que me definieras ¿a qué llamamos accidentes laborales? Bueno, un accidente de trabajo, un accidente laboral, es un acontecimiento donde un trabajador, por cuenta ajena, tiene un evento que sufre menoscabo su salud, se deteriora su salud, sea en el lugar de trabajo o sea en el trayecto de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. Y esta parte tiene la excepción, como toda regla. Por ejemplo, una madre que lleva a su hijo primero al colegio, a la escuela y luego va al trabajo, en ese trayecto tiene también protección como accidente de trabajo. Y los jóvenes que van a la universidad, si van del trabajo a la universidad, en ese trayecto también tienen la protección. Pero no de la universidad al trabajo. No, porque ya ahí de la universidad al trabajo es difícil tú desconectar si el lugar, si él sale de la universidad para su trabajo, es lo mismo que salir del trabajo para la universidad. Lo que no te da cobertura es, por ejemplo, ya él salió de la universidad y va para su casa, ahí ya no tiene cobertura, porque ya ahí está en un, ni tampoco en un si va de su personal, casa para la universidad. Si va de su casa para la universidad. No. Es si conecta el vínculo, trabajo, universidad. Ahí tiene la protección, igual como los padres que en el trayecto llevan a sus hijos al colegio o a la guardería. Ya, bueno, y dentro de la empresa, por ejemplo, ya eso es fuera de la empresa para el afiliado. Una preguntita, todas las personas que tienen, que están cotizando para la seguridad social a través de su empresa, ¿están cubiertos por el Idopril? Todos. O sea, necesariamente tienen que estar afiliados al sistema de seguridad social. Tienen que cotizar en el sistema dominicano de seguridad social a través de la tesorería de la seguridad social. Siempre y cuando su empleador esté reportando, me supongo, ¿verdad? Es natural, porque si el empleador no lo reporta... ¿Y qué control tiene un empleado, por ejemplo, para saber, o qué debe hacer un empleado si no tiene cobertura con el Idopril de manera específica, que es el caso que nos atañe? Bueno, ya eso es una relación contractual del trabajador con el empleador. O sea, un trabajador que la ley manda que lo tienen que registrar antes de iniciar las labores, precisamente para garantizar la protección de ese trabajador ante la ocurrencia de un evento. Entonces ya ahí, si el empleador no cumple, ya entra en una relación de marco legal entre el trabajador con el empleador por falta de cumplimiento, por no darle cumplimiento. O en el caso de que lo registre y en un momento dado deje de cotizar o deje de pagar las cotizaciones de ese trabajador, ya entonces entra en una relación legal entre el trabajador y el empleador. Qué bien. Te decía ahorita de que la cobertura fuera de la empresa, en este caso la pregunta sería entonces dentro de la empresa, ¿cuál es la estrategia que tiene el Idopril con respecto a la protección de los afiliados dentro de la empresa? Mira, y con los mismos empleadores, entiendo que tendrán alguna estrategia, ¿no? Nosotros vamos a suponer, si ocurre un accidente dentro del área de trabajo de un trabajador,
el empleador solamente tiene que hacer el reporte. Se mueve el departamento de investigación hasta la calificación. Se le piden los requisitos del lugar, las evidencias médicas de que sí tiene una lesión. Y ya nosotros entramos en el aspecto de protección de ese trabajador. Se le paga el 75% del salario por nosotros. Se le da la cobertura de salud, como te decía al principio, al 100%. Ahora, la otra parte, que es la parte de prevención, de orientación, de hacerle saber los beneficios a los trabajadores. Nosotros le damos toda esa capacitación a las empresas, levantamiento de riesgos, señalamientos, si se requiere incluso colaborar con algún tipo de herramienta para que esa empresa sea un lugar más seguro. El IDOPRIL tiene ese capítulo de prevención de manera gratuita. Todo el empleador que quiera crear cultura de prevención solamente tiene que no buscar, importa la categoría de empresa, si es una empresa pequeña, una empresa hasta un colmado que pague TCS y quiere una capacitación, quiere un levantamiento de riesgo, solo tiene que solicitarlo al IDOPRIL y van a ir profesionales calificados a darle las orientaciones del lugar. Y no importa que sean 5 empleados, que sean 10, que sean 100, que sean 500. Se crean las condiciones para, de manera sistemática, dar las capacitaciones del lugar. Bien, hablamos de los beneficios, ¿verdad?, del IDOPRIL para los trabajadores. En el caso, ya tú mencionaste ahorita, nos pusiste el ejemplo de una persona, por ejemplo, que ha tenido una discapacidad que puede ser permanente, porque usted puede tener un accidente y estar discapacitado por un tiempo prudente, y por otro lado puede estar una discapacidad de manera permanente, ¿no? Bueno, para la discapacidad temporal, o sea, puede haber una indemnización, depende del grado de la discapacidad, el rango de esa discapacidad, y está también el capítulo de pensión por discapacidad. O sea, nosotros tenemos una nómina de pensión que oscila hoy, la nómina de pensión por discapacidad anda por los 11 millones de pesos. Wow, qué bien. Y también tenemos ¿de discapacidad temporal o discapacidad permanente? Porque ya la pensión se otorga a las personas que tienen discapacidad permanente. Discapacidad permanente, y que esa discapacidad sobrepasa el 50% del grado de discapacidad. Entonces, que esas evaluaciones las hacen las comisiones médicas del Consejo. Están las comisiones médicas nacionales y las comisiones médicas regionales. Pero también, Patricio, y para orientar a la población, que el IDOPRIL también tiene un capítulo de pensión por sobrevivencia. Eso es en los casos que uno nunca quiere, fallece el trabajador en ese accidente. Entonces se le otorga una pensión de sobrevivencia a la esposa y a los hijos menores. O sea, que queda con esa protección esa familia que perdió, vamos a decir, ese empleado, porque puede ser hombre, puede ser mujer. Igualmente aplica para la protección, es para el cónyuge y para los hijos. Y en esta gestión que encabeza el doctor Fausto López Solís, hemos agregado el servicio de gastos fúnebres, que nosotros entonces se le otorga al cónyuge 5 salarios. Qué bien. Para la protección de ese momento, que imagínate, una muerte de un accidente es una muerte inesperada, ¿no? Y aquí sabemos lo que implica los gastos que se tiene que incurrir cuando se tiene que hacer estos eventos fúnebres, y se ha agregado eso. Pero también en esta gestión, como una expresión de sensibilidad, nosotros teníamos pensiones que venían desde los años 80, 90, que fueron calculadas con el salario mínimo de esa época. Y teníamos personas que tenían una pensión por discapacidad permanente hasta de 900 pesos. Wow, no me digas.
y se realizó un trabajo con todo el sistema, la CISALRIL, el Consejo, la DIDA, la Superintendencia de Pensiones, IPEN, o sea, todo un trabajo conjuntamente con el IDOPRIL, y se creó un tope mínimo de esas pensiones por discapacidad de 8,000 pesos. Qué bien. O sea, allá llamó gente asustado. Una gran diferencia, sí. Cuando le hicieron esos depósitos. Pero ¿qué pasó? Que yo cobraba 2,000 pesos y me depositaron 8,000. Sí, y eso benefició a 1,388 trabajadores que estaban pensionados. Qué bueno, eso es un gran alivio, ¿verdad?, para esas personas. Me gustaría saber, Odalis, ¿cuáles son los accidentes que son mayormente reportados al IDOPRIL? ¿Y qué tipo de accidente? Entiendo que los accidentes de tránsito automovilístico, que como dicen se cae de la mata, ¿verdad?, deben de ser los principales. Pienso que es uno de los grandes desafíos sociales y quizás una de las áreas que más requiere alguna reforma, algún tipo de reforma responsable. Ahora mismo nosotros estamos recibiendo entre un 37 y un 40% de los reportes de accidentes de trabajo, que son accidentes de tránsito. De tránsito. Y dentro de la empresa, los accidentes laborales que ocurren dentro de la empresa. Resbalamiento de escalera, caídas de escalera, que le caen cajas, que también levantando algunos utensilios pesados. En casos masivos, por ejemplo, bueno, hemos visto algunos acontecimientos de empresas que incluso han sucumbido y que se han desmoronado. Y los empleados, muchos empleados han perdido incluso la vida, ¿no? El IDOPRIL tiene ahí un papel, juega un papel, ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, en el caso de la explosión de San Cristóbal, ya incluso... Y de varias tiendas también en los últimos tiempos que se han La explosión de San Cristóbal ocurrió fuera de horario laboral. O sea, ya nosotros estábamos cerrando cuando ocurre el evento. Y el doctor nos dio las instrucciones que personalizáramos conjuntamente con la directora regional sur, la doctora Dionelka, el seguimiento de inmediato. Fuimos de inmediato, nos trasladamos allá, pero el cuerpo de seguridad tenía acordonado el espacio y tuvimos que ir al día siguiente. Pero ya el IDOPRIL desde la hora cero estaba ahí pendiente. Odalis, estamos en la parte final de esta entrevista, pero hay una pregunta que nos han hecho, ¿verdad?, y que nosotros hemos promocionado, y es la pregunta clave, sobre hasta cuándo un afiliado o un empleado, un trabajador, puede reportar un accidente laboral. La ley establece hasta 5 años. 5 años. Tú sabes que eso me parece porque hay un capítulo de protección que es enfermedad profesional, que no es la ocurrencia de un evento, de un choque, una caída, sino que una enfermedad profesional es el menoscabo de la salud o el deterioro de la salud, fruto de la repetitividad de un trabajo. Entonces, por ejemplo, el camarógrafo que está cargando, se le lesiona el hombro por ese ejercicio, tiene oportunidad de hacer un reporte como enfermedad profesional y se le califica como enfermedad profesional y tiene la protección de IDOPRIL. Hasta 5 años. Hasta 5 años. Odalis, tenemos 30 segundos para concluir esta entrevista. Bueno, a tu disposición. Primero agradecerte y a pedirle a Dios que le brinde salud a nuestro director, el doctor Fausto López Solís, y que siga así con ese empeño de hacer del IDOPRIL un referente en el servicio público. Que IDOPRIL ha hecho un cambio trascendente, las atenciones van siempre en crecimiento en favor de los trabajadores. Ese amor por la causa de la salud de los trabajadores. Y a los afiliados que cuando tengan un accidente de trabajo, que de inmediato busquen la manera de reportar, que ahí van a tener la protección del IDOPRIL. Gracias, Odalis. Bueno, nosotros complacidos de tenerte por aquí en la consulta médica hoy, en la grata compañía de Odalis Fernández. Él es gerente nacional de servicios
a los afiliados del Idopril. Nosotros vamos a continuar con esta consulta médica de hoy.